En esta oportunidad hablaremos de los modelos de referencia OSI y TCP/IP. Podemos decir que el modelo de referencia OSI fue desarrollado por la Organización Internacional de Normalización ISO en la década de los 80. Este modelo es utilizado para entender y diseñar redes de comunicación. Este modelo está representado en 7 capas. La primera capa es la capa física. Es encargada de la transmisión física de datos a través de medios de comunicación como cables de fibra óptica o aire. Sus principales funciones incluyen transmisión de bits, características eléctricas y mecánicas, sincronización de datos. La capa física garantiza que los dispositivos en ambos extremos de la comunicación estén sincronizados correctamente para que puedan interpretar correctamente los datos transmitidos. La característica gestión de señales se encarga de gestionar aspectos como la atenuación de la señal, la interferencia electromagnética y la distorsión para asegurar una transmisión de datos confiables y de alta calidad. Podemos entender que la capa física proporciona los medios físicos y las especificaciones necesarias para la transmisión de datos entre dispositivos en una red, asegurando que los datos sean transferidos de manera eficiente y confiable a través del medio de transmisión correspondiente. Contamos con la segunda capa, que es la capa de enlace de datos. Se encarga de transferencia confiable de datos a través de un enlace de comunicación física entre nodos de red adyacente. Sus funciones principales son las que incluyen encapsulación y desencapsulación de datos. Control de flujo. Este control de flujo regula los datos entre los dispositivos de origen y destino para evitar la congestión que garantiza una transmisión eficiente. Esto se puede lograr mediante técnicas como la ventana deslizante. Dirección y corrección de errores. Verifica la integridad de las tramas de datos recibidas y en caso de detectar errores solicita transmisiones o realiza correcciones utilizando técnicas como códigos de detención de errores y transmisiones automáticas. Tenemos direccionamiento físico. Utiliza direcciones físicas como la MAC, Media Access, Control, para identificar de manera única los dispositivos dentro de una misma red local. También tenemos control de acceso al medio, o sea, MAC. División de tramas largas. En concordancia podemos decir que la capa de enlace de datos proporciona servicios de comunicación confiable y eficiente a través de un enlace de comunicación física, garantizando la integridad, el control de flujo y la sincronización adecuada de datos entre los dispositivos de red adyacentes. También tenemos la tercera capa, que es la capa de red. Se encarga de proporcionar servicios de enrutamiento y conmutación de datos a través de una red. Sus funciones principales son enrutamiento, direccionamiento, fragmentación y reembalse de paquetes, control de congestión, enrutamiento lógico y físico. Este enrutamiento, la capa de red distingue entre topología física de la red y la forma en que se ven las redes lógicamente. Por consiguiente, la capa de red proporciona un mecanismo para el envío eficiente de datos a través de la red, asegurando que lleguen al destino correcto en un orden correcto y gestionando los recursos de red de manera efectiva. También contamos con la cuarta capa, que es la capa de transporte. Se encarga de proporcionar una comunicación confiable y eficiente entre los procesos de aplicación en diferentes hubs. Sus funciones principales incluyen segmentación y reensamble de datos. Divide los datos de las capas superiores en unidades de pequeñas llamadas segmentos para su transmisión a través de la red.
En el extremo receptor reensamblan los segmentos en el orden correcto para entregar los datos a las capas superior. Control de flujo. Regula la cantidad de datos que se envían entre los hosts para evitar la congestión de la red y garantizar un flujo suave de datos. También tenemos control de errores, multiplicación y demultiplicación. Esta red garantiza la entrega ordenada y confiable de datos. Permite el envío de datos sin establecer una sesión previa. También contamos con la quinta capa, que es la capa de sesión. Esta capa es responsable de establecer, mantener y finalizar sesiones entre las aplicaciones que se ejecutan en diferentes dispositivos. Sus principales funciones incluyen establecimiento de sesión. La capa de sesión facilita el establecimiento de sesiones entre aplicación en dispositivos diferentes. Una sesión es una conexión lógica entre dos aplicaciones que les permiten intercambiar datos. Mantenimiento de sesión, sincronización, control de diálogo y reanudación de sesiones. En resumen, la capa de sesión proporciona los servicios necesarios para establecer, mantener y finalizar sesiones entre aplicaciones en dispositivos diferentes, garantizando una comunicación coherente y confiable a lo largo de la conexión. Contamos con la capa 6, que es la capa de presentación. En la capa de presentación también tenemos, es la que se encarga de representar los datos, así como su conversión, cifrado y comprensión para garantizar que los datos sean interpretados correctamente por la aplicación que se comunican entre sí. Algunas de las funciones principales de la capa de presentación son traducción de datos, cifrado y comprensión de datos, gestión de formato de datos, control de la síntesis y semántica de los datos, gestión de sesión de diálogo. En resumen, la capa de presentación actúa como un intermediario entre las aplicaciones y la capa de sesión, asegurando que los datos sean interpretados correctamente por las aplicaciones receptoras mediante la traducción, cifrado, comprensión y gestión de formatos de datos. También contamos con la capa número 7, que es la capa de aplicación, que se utiliza para entender cómo funcionan las comunicaciones entre una red computadora. Esta capa se encuentra en la cima del modelo OSI y es responsable de proporcionar servicios de red a las aplicaciones de usuario final. En la capa de aplicación, las aplicaciones interactúan con los servicios de red a través de interfaces definidas. Esta capa incluye una variedad de protocolos y servicios que permiten la comunicación entre aplicaciones y servicios de red. Algunos ejemplos de protocolos de la capa de aplicación son HTTP para la transferencia de la página web, SMTP para el correo electrónico, FTP para la transferencia de archivos y DNS, Domain Name System para la resolución de nombres de dominio. La capa de aplicación se encarga de la representación de los datos, el cifrado, la comprensión y otras tareas relacionadas con la comunicación entre aplicaciones. También facilita la interacción entre los usuarios y los servicios de red. En resumen, la capa de aplicación proporciona la interfaz entre las aplicaciones de usuario final y la de los servicios de red subyacentes, permitiendo la comunicación eficiente y la transferencia de datos en una red de computadoras. Hablando un poco de los modelos de referencia, también tenemos el modelo de referencia TCP y IP. Entonces, podemos decir que el modelo de referencia TCP es un marco conceptual que describe cómo se comunican los dispositivos en una red de computadoras. A diferencia del modelo OSI, que tiene 7 capas, este modelo consta de 4 capas principales que son la capa de aplicación, capa de transporte, la capa de Internet y capa de acceso a la red. Cada una de estas capas
trata de controlar el acceso a los datos. Por lo menos la capa de aplicación, esta capa es similar a la capa de aplicación del modelo OSI. Se encarga de las funciones de alto nivel relacionadas con las comunicaciones de red, como el intercambio de datos entre aplicaciones a través de protocolos de HTTP, FTP, SMTP, DNS, etc. La capa de transporte, en esta capa los datos se segmentan y se establecen la comunicación como punto a punto entre los dispositivos. El protocolo TCP que opera en esta capa para proporcionar una entrega de datos confiables, control de flujo y transmisión de datos en caso de pérdida. Capa de Internet, aquí es donde reside el protocolo IP. Esta capa se encarga del enrutamiento de los paquetes de datos a través de la red del protocolo IP. Es responsable de direccionar los paquetes a su destino correcto utilizando direcciones IP. La capa de acceso a la red o capa de enlace de datos. Esta capa se encarga de la transferencia de datos entre dispositivos adyacentes en una red local. Aquí los datos se encapsulan en trama para su transmisión a través del medio físico. Los protocolos comunes en esta capa incluyen Ethernet, Wi-Fi y otros estándares de enlaces de datos. Es importante destacar que el modelo TCP es el protocolo de red dominante en Internet y se utiliza ampliamente para las comunicaciones en redes de área local LAN, áreas extensas WAN en Internet, aunque el modelo TCP/IP se describe a menudo con 4 capas, en la práctica se pueden combinar ciertas funciones de capas superiores para simplificar la implementación y mejorar el rendimiento. Con esto concluimos que el modelo OSI y el modelo TCP son tan importantes para nosotros mantener una comunicación, ya sea con otras personas o con las entidades o para la búsqueda de nuestra información, porque ellas son las que nos permiten acceder a esa información o conectarnos con otras personas. Gracias.